Bienvenidos a la clase 2 del módulo 1, donde vamos a hablar del sistema esquelético humano. El esqueleto humano consiste en un conjunto de huesos y articulaciones del cuerpo humano compuesto por los huesos. Está relacionado íntimamente con los músculos y en los huesos se insertan los músculos. Fuertemente ligado a todo lo que es el movimiento y la actividad motora del individuo, nos otorga protección a los órganos vitales, como por ejemplo en el tórax, que tenemos un hueso que se llama esternón en la parte medial y costillas hacia el lateral, las cuales nos protegen el corazón y los pulmones, ¿cierto? También nos provee una reserva de minerales como el calcio y es una fuente de formación de células sanguíneas en su función de hematopoiesis. El esqueleto humano de un adulto posee 206 huesos, algunos poseen un par de huesos más que se llaman sesamoideos, algunas personas son hallazgos especiales. Consta de un eje dividido en segmentos para permitir su movilidad. El eje axial del cuerpo es la columna vertebral con las costillas y el cráneo. También tiene dos pares de apéndices, que son los miembros superiores e inferiores, que están igualmente divididos en partes articuladas para la locomoción, prensión, etc. El eje, como les mencioné anteriormente, se denomina esquelético axial y está formado por la cabeza ósea, la columna vertebral y el tórax. Este sistema alberga las vísceras u órganos, distribuye y soporta todo nuestro peso corporal. Los brazos y piernas, los pares de apéndices, corresponden a los miembros superiores e inferiores que están articulados y conectados al sistema esquelético axial. Clasificación. Los huesos se clasifican de acuerdo a su forma, ¿ya? Y estos se clasifican en 4 grupos. Primero los huesos largos, cortos o breves, que es sinónimo, los huesos anchos o planos y los huesos irregulares. Vamos a ver en el ejemplo, el fémur es un hueso largo, como su nombre lo dice, tiene todo el aspecto tal cual lo dice el nombre. El hueso parietal, que es un hueso del cráneo, es un hueso de tipo plano, ¿ya? Que son huesos así planos, generalmente cuentan con alguna concavidad. Luego los huesos irregulares, como el esfenoide, que es un hueso que está dentro del cráneo. Y también tenemos las vértebras, que también son huesos irregulares. Y los huesos cortos o breves, que también reciben ese nombre, podemos encontrar los huesos del carpo y del metacarpo, ya que son la parte de las manos que articula con la muñeca. Los huesos largos. En los huesos largos se caracterizan porque predomina la longitud, consta de dos extremidades, ya, que se llaman epífisis, ya. Estas epífisis generalmente cuentan con una superficie articular que se llama cartílago articular. La mayoría de los huesos largos articulan en sus dos epífisis con otros huesos, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos una imagen que es el hueso largo más largo del cuerpo, que es el fémur, y como pueden ver en la parte superior hay una placa de color gris que representa el cartílago articular que articula en el hueso de la cadera. Luego tenemos en la parte media del hueso la diáfisis. En un corte longitudinal se distingue una cubierta externa de una sustancia compacta que se llaman láminas óseas. Esas láminas protegen la cavidad medular. La lámina ósea es de mayor espesor en la diáfisis y cuenta con una porción interna denominada sustancia esponjosa o trabéculas, muy abundante en la epífisis. Interna a la diáfisis existe el canal medular, como les dije, que en el adulto contiene grasa, médula ósea amarilla,
Y este canal está revestido por una membrana denominada endostio. En este caso podemos ver un hueso largo como el húmero, es el segundo hueso largo más largo del cuerpo humano, ¿ya? Del miembro superior también podemos ver que tiene la epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis distal, que es la parte que articula en el codo. Los huesos planos son los huesos de la bóveda craneal que posee láminas de sustancia compacta. Tiene una tabla interna y una tabla externa, que encierra una sustancia esponjosa denominada diploe. Existen otros huesos planos que no poseen diploe y se caracterizan por estar formados por una cavidad interna. ¿Ya? Huesos planos podemos encontrar la escápula, las costillas, el esternón, los huesos coxales, sacro y coxis. Los huesos breves o huesos cortos, que es el tipo de hueso, uno de los tipos de hueso que encontramos en el pie, están formados por una sustancia esponjosa interna rodeada por una lámina compacta. También cuentan con diferentes tipos de superficie articular, ya que en su mayoría articulan con varios otros huesos. La forma de los huesos breves es irregular, pero generalmente tienen formas cubiculares, formas más redondeadas, ¿ya? A diferencia de los huesos irregulares, que son huesos sin una forma regular completamente diferente a los huesos cortos. La diferencia está en que estos huesos irregulares no tienen una forma redondeada, todo lo contrario, tienen diferentes formas, como por ejemplo, ven en la imagen, una vértebra, ya también cuentan con varias superficies articulares, como pueden ver en la imagen. Por ejemplo, la mandíbula inferior es un tipo de hueso irregular, ¿ya? Dentro de esta clasificación también se encuentran los llamados huesos neumáticos que poseen cavidades llenas de aire, ¿ya? Los huesos de la cara tienen esta característica, son huesos irregulares y neumáticos. Huesos del sistema esquelético axil. El sistema esquelético axil está compuesto por el cráneo, por la columna vertebral, por las costillas, esternón. En el cráneo encontramos 8 huesos planos. Primero el temporal, segundo parietal, que son 2, uno a cada lado, el occipital, que es 1, el hueso frontal, que también es 1, el esfenoides y el etmoides, que son huesos internos del macizo craneal. En la cara encontramos 14 huesos irregulares. Primero el hueso lagrimal, después son 2 huesitos lagrimales, después 2 huesos nasales, después 2 huesos maxilares, el hueso vómer, 1, la mandíbula, que es 1, las conchas nasales, que son 2, el hueso palatino, que son 2, y el arco o el hueso cigomático, que son 2 también, uno a cada lado. La columna vertebral cuenta con 3 regiones. La primera es la zona cervical, que tiene 7 vértebras. Luego tenemos la zona torácica, que cuenta con 12 vértebras, y la zona lumbar, que cuenta con 5 vértebras. A caudal tenemos el hueso sacro y el hueso coxigio o coxis, que están soldadas, unidas o fusionadas entre ellas. Por lo tanto, toda esa agrupación de huesos recibe el nombre de sacrocoxigio.
En el tórax contamos con 24 costillas y un esternón. El esternón es el que protege al corazón y articula las costillas. Las costillas, por su parte, se articulan por la parte anterior con el esternón y en la parte posterior se articulan con las vértebras. Por lo tanto, si pueden observar en la imagen, pueden imaginar que los pulmones, tanto los pulmones como el corazón, están protegidos en esta caja torácica. Los huesos de las extremidades. En las extremidades superiores contamos con el hueso húmero, es un hueso largo, articula con el hueso omóplato y la clavícula formando la articulación del hombro. Luego el hueso húmero en su epífisis distal articula en la articulación del codo con el radio y el cúbito. El radio y el cúbito, por su parte, articulan en su porción o en su epífisis distal con los huesos del carpo, que son varios huesos. Cuentan con dos filas, la fila proximal, que son todos huesos breves o cortos, tiene el hueso escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. En la fila distal del carpo tenemos el hueso trapecio, trapezoide, hueso capitato y hueso ganchoso. Luego, los huesos del carpo articulan con los huesos del metacarpiano, partiendo por el primer metacarpiano, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Luego, en su zona distal, los metacarpianos articulan con los huesitos de los dedos. Los dedos, también llamados falanges, cuentan, excepto en la primera falange que corresponde al dedo pulgar, cuentan con 3 huesos. El primero o proximal se llama falange proximal. Luego el segundo, falange media, y el más distal se llama falange distal. En el caso del dedo pulgar solamente cuenta con falange proximal y falange distal. La cadera cuenta con un hueso que se llama hueso coxal. Este hueso coxal se articula en su cara posterior con el hueso sacro, que es parte de la terminación de la columna del eje axil del cuerpo, ¿cierto? La cadera luego recorre y avanza hacia anterior, cubriendo toda la parte pélvica y articulando el fémur. Si ustedes tocan la parte de la cadera bajo la cintura, cara anterior externa, pueden palpar un hueso que sobresale generalmente hacia adelante y ese huesito, ese lugar anatómico se llama cresta ilíaca. La cadera articula con el hueso más largo de nuestro cuerpo, que es el hueso fémur. Ese hueso fémur tiene una parte en su diáfisis proximal, cuenta con una cabeza redondeada donde encaja perfectamente con la articulación coxofemoral de la cadera. Luego el fémur continúa y en su parte distal, en su epífisis distal, articula con la rótula, que también se llama hueso patelar, articula con la tibia y el peroné. La tibia y el peroné, por su parte, articulan con los huesos del tarso, que son los huesitos cortos del pie. El tarso articula con los huesos del metatarso y los huesos del metatarso con las falanges de los pies.
Los huesos de los pies. Los pies cuentan con un total de 26 huesos divididos en 3 grupos principales. La primera porción son los huesos del tarso. Los huesos del tarso articulan con la tibia y el peroné. Luego, la parte media tiene los huesos del metatarso, que articulan en su parte posterior con los huesos del tarso y en su parte anterior con las falanges. Las falanges, por su parte, al igual que en la mano, el pie cuenta con falange proximal, falange media y falange distal, también llamadas falange, falangina y falangeta, en el mismo orden que se nombraron. Al igual que la mano, en el pie, el ortejo mayor, que corresponde al dedo gordo, al dedito gordo, ¿ya? En el pie, el ortejo mayor cuenta solamente con falange proximal y falange distal. Vamos a ver los huesos del tarso. El tarso cuenta con 7 huesos cortos. El tarso posterior, como pueden ver en la imagen, tiene en la fila posterior el calcáneo y el astrágalo. El astrágalo también es conocido como talo. Luego en la fila anterior y articulando con el metatarso, tenemos el escafoides, que también es llamado navicular, el hueso cuboides y 3 huesos llamados cuneiformes o cuñas. Reciben el nombre de cuña medial, el que está más hacia la parte interna o más cercano a la línea media sagital. Luego tenemos la cuña intermedia porque está entre la cuña medial y la cuña lateral, y la cuña lateral, que es la que está más hacia la cara externa. El astrágalo, primer hueso que vamos a ver, es un hueso de importancia, un hueso corto del pie, que está situado en la parte superior y central del tarso. En él se articulan la tibia y el peroné, por lo tanto reciben la primera articulación de las extremidades de las piernas. También articulan su cara anterior con el hueso escafoides y en su cara inferior y lateral externa con el hueso calcáneo. Luego el hueso calcáneo, que es el hueso del talón, se encuentra en la parte inferior de la primera fila del tarso. Se articula con el astrágalo por arriba y con el cuboides por delante. Constituye el primer punto de apoyo del pie durante la marcha. Por lo tanto, generalmente esos dolores en los que uno va caminando, una persona, y refiere un dolor a la pisada, en la primera pisada, el primer impacto, se trata de alguna dolencia cercana, ya sea en el mismo hueso calcáneo o probablemente en algún ligamento que haga articulación con el calcáneo. La función es el hueso que forma el talón del pie. Luego tenemos el hueso cuboides. Es un hueso de pie corto, par por supuesto, hay uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Forma irregular y cúbica con 6 caras. Tiene una cara superior, inferior, 2 caras laterales, anterior y posterior, de las cuales 3 de estas son articulares. Articula con el calcáneo en su cara posterior. En su cara superior articula con el escafoides, la tercera cuña, con los cuarto y quinto metatarsianos en su cara anterior. El hueso escafoides, llamado también navicular, es llamado así porque tiene una forma de barco.
Está situado en el vértice del arco longitudinal interno, ¿ya? Del arco interno del pie, formando parte esencial de la columna interna del esqueleto del pie. La función que tiene es que el pie humano posibilite la marcha bípeda. Es un hueso de estabilización de todo este conglomerado de huesos que tenemos en el pie. Los huesos cuneiformes o cuñas son huesos cortos del pie en número de 3 para cada pie. Están enumerados del 1 al 3 de interno a externo, o también son llamados cuneiforme medial, que es el que está en la cara interna, cercano al primer ortejo. Luego tenemos el cuneiforme intermedio, que es el que está al medio, y el cuneiforme lateral. Están situados delante del hueso navicular y se articulan también entre ellos y se articulan con los huesos del metatarso. Los huesos del metatarso son 5, enumerados del 1 al 5, desde el primer metatarsiano, segundo metatarsiano, tercer metatarsiano, cuarto y quinto. El primer metatarsiano es el más grueso y soporta la mayoría del peso corporal en la pisada. Es el que se encuentra en la cara interna entre el primer ortejo y el arco plantar. Forman la planta del pie. La importancia son huesos largos formados por un cuerpo prismático triangular. Tienen 3 caras, una superior, 2 caras laterales y 2 extremos anterior y posterior. Este último cuenta con 5 caras, de las cuales 3 son articulares, excepto el hueso 1 y el hueso 5, que solo tienen 2 caras articulares porque se encuentran en ambos bordes del pie. Se articulan por el extremo posterior unos con otros y también se articulan con los huesos de la segunda fila del tarso. El primer metatarsiano, así es como se abrevia metatarsiano, MTT, se articula con la primera cuña. El segundo metatarsiano se articula con la segunda cuña o cuneiforme. Y el tercero con la tercera cuña o hueso cuneiforme. El cuarto y quinto se articulan con el hueso cuboides, como pueden ver en la imagen. Por el extremo anterior se articulan con las falanges de los dedos o ortejos. Las falanges, llamadas también ortejos, los 4 dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto de ortejos del pie, cuentan con 3 falanges. La que está más cercana al metatarso se llama falange proximal. Luego viene la falange media y la falange distal. En el caso del primer ortejo, solamente cuenta con falange proximal y falange distal. Ahora, para finalizar, les propongo llevar a cabo el presente ejercicio, en el cual deben completar en hoja y papel, tal vez, no es con notas, solamente para retroalimentación, los nombres de los huesos que están señalados con letras en la imagen. Acá a cuál hueso corresponde el A, B, C, D, los E, los F y los G. Mucho éxito. También les recomiendo hacer un dibujo con colores, ¿ya?, de estos huesos. Si gustan, me lo mandan fotografiado por la plataforma. La idea es que practiquen, dibujen y los aprendan, los memoricen, ¿ya? Porque son la parte principal del estudio más biológico y científico de la podología. Muchas gracias por su atención.
Nos vemos en el próximo capítulo.